a darle hoy el tema de hoy. Es un tema muy bueno. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Así es. Hoy el tema está titulado Reconociendo mis limitaciones y confiando en Dios. Reconociendo mis limitaciones y confiando en Dios. Vamos a estar en la historia bíblica de Job. Hoy vamos a hablar de una historia que nos ha impactado mucho. Esta historia es la historia salvífica de Dios y la encontramos en la Biblia, en el libro de Job, ¿verdad? Se trata de un hombre y su familia y sus amigos que vivían en un lugar llamado Uz. Los personajes que intervienen en esta historia son Dios, Job, su familia, sus amigos y el enemigo o Satanás. O el diablo, como le quieran decir. Sí. Como aparece en la Biblia. O el adversario, ¿verdad? Adversario, sí. Job, este libro nos cuenta la historia de que Job era un hombre de Dios. Era un hombre que tenía una buena conexión con Dios, una buena relación con Dios. Era un hombre de fe, era un hombre con un gran temor del Señor. Era un hombre que le gustaba ofrendar a Dios, darle gloria a Dios cada día y llevar sus ofrendas, ¿verdad?, al altar de Dios. Pero él, a pesar de que llevaba estas ofrendas al altar de Dios, él todos los días pedía perdón a Dios por los pecados de sus hijos, ¿verdad? Era un hombre que pedía perdón por el pecado de sus hijos, pero también un día Dios lo pone en la mira del enemigo, diciéndoles al enemigo en Job, esto lo vemos en Job, capítulo 1, versículo 8. Job, capítulo 1, versículo 8. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, pone a Job en la mira del enemigo. Y miren lo que le dice Dios al adversario Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Miren, referencia ante Dios, ¿no? Miren esa referencia. Qué bonito es que Dios tenga esa referencia de cada uno. Que Dios habla así de uno. Debe ser hermoso saber que Dios se refiere a nosotros de esa forma como aquí se refería de Job, ¿verdad? Entonces vemos que Dios permite que el diablo le quite todas las propiedades, porque aparte de que era un hombre intachable, de que era un hombre recto, de que era un hombre que honraba a Dios, de que era un hombre apartado del mal, era un hombre muy, muy bendecido. Próspero. Era un hombre próspero, con muchos bienes, pero que también tenía muchos hijos. Pero fíjate, Dios lo pone en la mira del enemigo y le dice que le quite todas sus propiedades, que le quite aún sus hijos, que también se meta con la salud de Job, pero hay algo que no le va a permitir y es que le quite la vida, porque la vida de Job le pertenecía a Dios. Entonces vemos esta historia, que es una historia muy hermosa, pero que nos lleva al capítulo 6, versículo 11, 12 y 13. Sí, así es. Nos lleva a leer estos capítulos y ahora sí vamos a continuar acá. Mi esposo. Bueno, en la historia bíblica de Job, capítulo 6, versículo 11, dice: ¿qué fuerzas me quedan para seguir esperando? ¿Qué fin me espera para querer vivir? ¿Tengo acaso la fuerza de la roca? ¿Acaso tengo piel de bronce? ¿Cómo puedo valerme por mí mismo si me han quitado todos mis recursos? Son palabras de un hombre que está pasando un tiempo muy difícil, quizás como el Señor ha permitido que tú y yo también pasemos por esos tiempos difíciles.
O sea que en tiempos difíciles también debemos darle gracias a Dios. Y esta palabra de hoy, muchos estudiosos de la Biblia dicen que el autor es desconocido, otros dicen que es Moisés, otros dicen que es Job, otros dicen que es Salomón, otros dicen que es Eliú. O sea, tiene varios autores según los estudiosos. También la fecha de escritura de esta palabra unos dicen que es desconocida, otros la ponen entre el año 2000 y 1800 antes de Cristo. Y esta historia de Job, esta historia bíblica de Job tiene un propósito muy hermoso y es demostrar la soberanía de Dios y lo que significa tener una fe verdadera. Amén. Entonces, es una historia que es didáctica, es una historia que nos exhorta y es una historia que nos pone a reflexionar. Mira que Job tenía unas tremendas credenciales delante de Dios. Amén. Quizás nosotros no llegamos allá todavía, pero Job tenía tremendas credenciales. Y con todo y eso el Señor lo pone en la mira del enemigo. Entonces, el Señor nos permite pasar por muchas cosas. Fíjense que hasta el enemigo hace los mandados para el Señor. A veces el enemigo es usado también como instrumento de Dios para forjar nuestro carácter. Amén. Para permitirnos pasar por cosas difíciles como pasó Job. Entonces, esta historia de Job es muy especial porque a veces, como le digo yo, pensamos que somos el pobre gusanito pegado en la pared y cuando vamos a Job, nuestro problema, nuestra situación se pone pequeñita ante lo que este hombre vivió. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a tener victoria en los tiempos difíciles y siempre seamos agradecidos, reconociendo que estamos bajo la voluntad, bajo la soberanía y bajo los propósitos de Dios para cada una de nuestras vidas, para cada uno de nuestros hogares, para cada una de nuestras familias. Amén. Bueno, muchas veces intentamos solucionar los problemas o las dificultades que estemos viviendo con nuestras propias fuerzas, pero terminamos dándonos cuenta que no son suficientes. En este libro, en esta historia de Job, Dios nos enseña cómo Él, delante de Dios, se ve, ¿verdad? O se muestra y muestra toda su debilidad. Expresa su franqueza delante de Dios, exacto. Uno a veces se quiere solucionar todo. Uno quiere ponerse fuerte delante de las batallas que se nos o las circunstancias que estemos viviendo. Pero este libro de Job nos enseña la importancia de admitir nuestras limitaciones y de buscar la ayuda de Dios. Así es, muestra su fragilidad. Exacto. En realidad, o sea, no es hipócrita con el Señor. Y miren por qué lo decimos. Porque en el versículo 11, 6:11, comienza diciendo: ¿qué fuerzas me quedan para seguir esperando? ¿Qué fin me espera para querer vivir? ¿Tengo acaso la fuerza de la roca? ¿Acaso tengo piel de bronce? ¿Cómo puedo valerme por mí mismo si me han quitado todos mis recursos? O sea, todas mis fuerzas. Todas mis fuerzas, exacto. Le han quitado todo. Aquí vemos que Job nos está enseñando la importancia de admitir nuestras limitaciones y de buscar la ayuda de Dios. Job también nos muestra la necesidad de depender completamente y totalmente de Dios, porque en nuestra debilidad es cuando más debemos confiar en Dios, pues Dios es nuestra verdadera fuente de ayuda y de fortaleza. Fíjense que esto lo confirma 2 Corintios 12:9, de que Dios es nuestra fortaleza, de que Dios es nuestra fuente de ayuda. Cuando en 2 Corintios 2, capítulo 12, versículo 9 dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. En mi debilidad se va a perfeccionar siempre Dios. Cuando yo reconozco humanamente, no puedo. No soy de piedra para aguantar tanto. No tengo una coraza de bronce en mi cuerpo para soportar tanto, ¿verdad?
vemos que nuestra mirada, nuestra confianza debe estar en esa fuente de ayuda y fortaleza que es nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Jesucristo. Y guiados por el Espíritu Santo a través de su palabra, hallamos esa fortaleza. Sabemos y recordemos siempre que en nuestra debilidad Dios se perfecciona. Entonces, el poder de Dios actúa en nuestra debilidad ¿a través de quién? A través de Jesucristo, su Hijo amado. Acuérdense que cuando comenzamos le dije, esta es una historia salvífica de Dios para la humanidad. Cada historia contada en la Biblia es una historia salvífica de Dios para cada uno de los que estamos aquí en esta tierra. Nuestros procesos en los momentos más difíciles nos ayudan a fortalecer nuestro carácter cristiano. Eso siempre lo debemos tener en cuenta. Nuestros procesos o nuestros momentos difíciles nos ayudan a fortalecer nuestro carácter cristiano, pero también fortalecen nuestra fe. Acordémonos siempre que en nuestra debilidad o en nuestras circunstancias se va a fortalecer nuestra fe y nuestra adoración a Dios. Cuando nosotros estamos limitados, cuando nosotros nos sentimos apretados, cuando nosotros nos sentimos derrotados, ahí es donde se va a fortalecer Dios. Ahí es donde Dios y su Hijo amado Jesucristo van a fortalecer nuestra vida en fe, en adoración a Él, porque Él es quien es y quien será por los siglos. Cuando se acaba nuestra fuerza, ahí comienza la fuerza de Dios. Pero también debemos saber y reconocer nuestra nuestra fragilidad, nuestra limitación y dejar que Dios actúe, dejar que Dios nos fortalezca. Así es, seamos francos como Job, un hombre temeroso del Señor, pero pasó momentos de rabia, pasó momentos de dolor, pasó momentos de tristeza. Amén. También en algunos pasajes deseó hasta la misma muerte, porque fue muy, muy difícil lo que Job vivió en el Señor. Pero también tuvo su recompensa, porque el hombre supo mantenerse firme, reconociendo que estaba bajo la voluntad de Dios. Entonces que a pesar de los tiempos difíciles que estemos viviendo, nunca se nos olvide que estamos bajo la voluntad de Dios, que Dios tiene el control de lo que estamos viviendo. Como decía mi esposa Milenis, vamos a fortalecer nuestro carácter en Cristo. Vamos a fortalecer nuestra relación con Dios, vamos a fortalecer nuestra adoración con Dios. Amén. A Dios. Entonces, en todo tiempo estemos siempre tomados de la mano del Señor y que siempre estemos firmes, que nuestra fe no mengue por lo que estamos viendo, sino que nuestra fe se fortalezca por nuestra esperanza en la victoria que tendremos en el Señor. Entonces, no sé cómo estás enfrentando tu tiempo difícil, no sé cómo estás enfrentando tu tiempo de enfermedad, no sé cómo estás enfrentando tu tiempo de escasez, pero recuerda que hay un Dios que permite todas estas situaciones y que en Él vamos a tener victoria. Hay algo que también nos enseña Job a través de esto cuando yo les hablaba de los amigos, y es que muchas veces cuando vemos a alguna persona pasar por un proceso y esta persona hace parte o conoce la verdad de Cristo, nos ponemos a señalar o a juzgar, oye, pero está pasando porque está pecando quizás o estás haciendo esto mal. Mira, antes de ir a juzgar o a señalar, más bien oremos por estas personas, porque sabes que cada proceso... Damos empatía, coloquémonos en los pies de la otra persona. Los zapatos, ¿qué dicen? Coloquémonos en los zapatos. En los zapatos de aquella persona. ¿Por qué? Porque si Dios le está haciendo vivir este proceso, es para fortalecerle su fe, es para acercarlo más o como decimos, a escalar un escalón más con Dios, a tener un nivel más. O a tener más cercanía con Dios. No es porque esté pecando, no es porque esté... Entonces, como amigos o hermanos en Cristo, debemos orar por aquel hermano que está pasando por algún proceso o algún momento o alguna circunstancia, ¿verdad? Y no ir como con mensajes, como decía Job, no venir con estos mensajes que quizás es de señalamiento, más bien de fortaleza, de ayuda, de te apoyo en oración. A veces ayudamos más acompañando a la persona en silencio. Así es. Que dando consejos que no
que no ayudan. no ayudan, no van a ayudar para nada. Entonces, seamos buenos acompañantes en los tiempos difíciles de otras personas. Así es. Acompañemos, tengamos empatía, coloquémonos en los zapatos de la otra persona sin juzgar, sin señalar. Porque todos vamos a tener tiempo donde vamos a enfrentar las cosas y quizás con nuestras propias fuerzas. Amén. Ya, arrancamos con nuestra propia fuerza y cuando ya nos dimos cuenta que estamos en nuestras propias fuerzas, nos cansamos, pedimos la ayuda de Dios y ahí es donde comienza a orar el Señor. Entonces lo que no pudimos nosotros, lo hace el Señor en un tiempo más fácil para nosotros, un tiempo de bendición para nosotros, porque dejamos que Dios obrara. Amén. Dejamos que Dios actuara en ese tiempo que Él nos permite pasar. Entonces, el Señor nos revela también a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de las Escrituras. Y esta historia de Job nos recuerda que Jesús es nuestra fuente de fortaleza. Amén, amén. No sé cómo está tu fortaleza, no sé cómo está tu fe, no sé cómo está tu relación. Solo Dios conoce. Pero recuerda siempre que Jesús es tu fortaleza y es nuestra fortaleza. Amén. Nunca apartemos nuestra mirada de Jesús, nunca apartemos nuestra mirada de Cristo. Amén, amén. Que esos tiempos difíciles nos ayuden a tener una relación más íntima con Cristo. Amén. Y con su Espíritu Santo también. Dejemos que obren en nuestra vida. Dejemos que esta palabra de hoy obre en nuestra vida. Amén, amén. Porque el Señor obra de muchas maneras. Así. También nos recuerda esta palabra que Jesús es nuestro Redentor y Salvador. Amén. Dios al final de la historia salva a Job de todo lo que estaba padeciendo. Amén. Le retribuye todo lo que tenía al doble, Amén. menos los hijos, porque los hijos no son cosas materiales. Y fue un hombre nuevamente próspero, un hombre que siguió siendo el hombre al cual describió el Señor. Esas hermosas credenciales Pero que fíjate, que al final también dice que tuvo hijas, fueron las hijas hermosísimas. Así es. Entonces, Jesucristo es nuestro Redentor y Salvador y en Él tenemos esperanza y salvación. Recuerda eso siempre. En Jesucristo tenemos esperanza y salvación. Tanto en los tiempos buenos como en los tiempos difíciles. No creas tú que el tiempo de abundancia es un Dios y el tiempo de los momentos difíciles es otro Dios. No. El mismo Dios que te bendice es el mismo Dios que te permite pasar por diversas situaciones como le permitió a Job. Así que en Job, en esa historia de Job, tenemos mucha enseñanza, mucho en qué reflexionar, muchas exhortaciones que el Señor también hace, muchas cosas que debemos aprender. En esta palabra de hoy también vemos a Jesús como el que sufre con nosotros. Jesús nos acompaña en esos tiempos difíciles. Jesús nos da consuelo, nos da redención. Entonces, sin importar lo que estés pasando, recuerda, Cristo está contigo, Jesucristo está contigo. Amén. Jesucristo está intercediendo por ti también, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y el Señor tiene cuidado de cada uno de los tiempos que vivimos. Amén. Entonces, que las bendiciones del Señor no nos aparten de Él, pero que tampoco los tiempos difíciles nos aparten de Él. Que siempre nuestra relación con el Señor persevere. Amén. No dependa de nuestra situación actual, sino que dependa de esa fe que tenemos en Él, dependa de esa buena relación que tenemos con el Señor y de esa obediencia que tenemos en el Señor. Exacto. Entonces, pidámosle al Señor que nos permita tener esas hermosas credenciales que tenía Job delante de Él, que tengamos buena hoja de vida delante de Dios, que agrademos a Dios con nuestra vida. Amén. Cada día, no nos cansemos de agradar a Dios cada día y que sea el Señor obrando en cada una de nuestras situaciones. Amén, así es. Entonces, que el Señor nos ayude, porque tiempos difíciles, a veces la carne somos débiles, tendemos a desfallecer, pero que nuestras fuerzas no sean las nuestras físicas, sino la fuerza de Dios en cada una de esas situaciones. Así es. Entonces, que el Señor siempre tenga su oído atento a nuestra adoración, a nuestra alabanza, a toda la exaltación que hacemos en ese tiempo de oración, pero que también Él tenga su oído atento a nuestras situaciones. Así es. A nuestras situaciones, tanto individuales
como grupales, porque también podemos tener Así es. situaciones grupales, situaciones como iglesia, situaciones como creyentes, Como familia. como familia. O sea, en todas las áreas de nuestra vida el Señor puede permitir ciertas pruebas que son para beneficio nuestro. Son para beneficio nuestro. Entonces, que el Señor nos ayude. Vemos aquí, vemos también que el libro de Job, así como decía Adolfo, nos exhorta, pero también nos edifica mucho. Son enseñanzas que debemos poner cada día en nuestra vida a que se cumplan, a hacer la voluntad de Dios. Porque qué bonito es que en medio de cualquier circunstancia decir, Señor, fortalece mi fe. Hoy precisamente, quizás no hubiese estado yo hoy aquí compartiendo con ustedes esta palabra. Pues me ha salido una alergia súper tremenda en el cuerpo. Muy fuerte, muy fuerte. Muy agresiva. Exacto, muy agresiva esta alergia. Y le doy la gloria a Dios porque sí iba para donde el médico, no, pues ya no voy a ir, pero ya comenzó esta alergia muy agresiva en mi cuerpo y me tocó irme de urgencia. Yo dije, bueno, ya no voy a estar hoy, pero Adolfo, quédate, comparte esta palabra porque esta palabra es de bendición y Dios me va a fortalecer mi fe. Y no soportaba ni la ropa puesta, de verdad que no la soportaba. Y las calores que tampoco ayudan. Exacto. Entonces tengo la piel muy irritada, muy, muy irritada. Y los brotes se estaban proliferando demasiado. Ya hasta los brazos los tengo, pero ya menuditos. Y fíjense que sí pude estar aquí porque en medio de las circunstancias, en medio de mi debilidad, en medio de mi angustia, Dios se glorificó. Adolfo, por fe puso... Yo armé todo como si tuviera tarde. Sí, y yo le dije a él, pues coloca una sola silla. Yo armé todo mi set. Claro. Y de verdad que estaba ya en urgencia y solo le decía Dios. Y fíjense, era necesario que fuera a urgencia. Había una mamá con un niño. Y comencé a contarles esta historia de Job. Y cuando ya terminé, me llama el médico y me atiende. Y yo dije, Dios, hice la tarea. Tenía que venir aquí a predicar tu palabra, a llevar este mensaje. Y lo di. Y aquí estoy para... Y algo que no debemos olvidar, que se te olvide todo lo que tú quieras que se te olvide, pero que no se te olvide esto que Job nos enseña hoy. Y es la necesidad de depender completamente de Dios. Totalmente. Tenemos que aprender, porque a veces nos cuesta, tenemos que aprender a depender totalmente. No es que un poquito, no, totalmente. Y eso nos cuesta. De Dios. Y eso nos cuesta mucho. Depender totalmente de Dios nos cuesta mucho. Porque siempre queremos como seres humanos ayudar a Dios. Así es. Y Dios no necesita ni de mi ayuda ni de tu ayuda. Dios es Dios soberano, es Dios poderoso, es Dios sublime y eterno, y Él hace como Él. A veces nos perdemos del propósito de Dios por querer hacer las cosas con nuestra propia fuerza, a nuestro parecer. Así es. Entonces es muy importante esto de hoy, que la verdad es una historia a la cual le tengo mucho aprecio, me gusta leerla mucho, bastante. Siempre que tengo la oportunidad lo leo completo. Todo el libro. Y nos invitamos a que la leas. Te invito a que lo leas, que saques tu tiempo. Es una historia bíblica que ministra mucho. Sí, una historia bíblica que nos ayuda a fortalecer nuestro carácter en Cristo. Y como dice la enseñanza, a depender completamente de Dios. Completa y total. Un hombre que sufrió mucho, pasó por mucho, pero nunca dijo que Dios no era su Dios. Amén. Y tanto es así que dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Jehová quitó. Así es. Que siempre podamos decirle al Señor, Señor, tú diste, tú quitaste. Gloria a Dios, gracias Señor. Amén. Sea tu voluntad, sea tu vida. propósito sobre mi vida, Amén. sea tu soberanía sobre mi vida. Amén, amén. Si estamos pasando por tiempo de enfermedad, dependamos completamente de Dios en esa sanidad, que te aseguro que en Él vamos a tener victoria. Y vamos a aprovechar como todos los viernes
a poner nuestra petición de apoyo en oración para orar los unos por los otros en fe. Y creo que el Señor nos ha hablado con esta palabra de hoy. Quisimos hacerla lo más resumida, lo más sencilla posible, lo más entendible posible. Y que el Señor haya hablado a nuestras vidas. Así es. Que el Señor se glorifique en esta palabra en nuestras vidas. Y que nunca se te olvide que en nuestra debilidad Dios se perfecciona. Así es. Que nunca se te olvide que en tus procesos más difíciles o en tus momentos más difíciles es cuando Dios fortalece nuestro carácter cristiano, fortalece nuestra fe y nuestra adoración a Él. Así que con esta enseñanza tan maravillosa, tan bella que nos habla la historia de Job, queremos que hoy te quede atesorada en tu corazón, aprendida y copiada en tu mente y ponerla por obra. De pronto sí. Confiemos en Dios, Él es nuestra fuente de fortaleza. Amén. Él es nuestra fuente de sanidad, de formación, de sustento, de cuidado. Amén, amén. Entonces, que el Señor nos ayude. Esa era la palabra que teníamos para nosotros primeramente, que la estudiamos, y para todos ustedes, mis hermanos, que Así es. el Señor les haya